Les agradezco a todos ustedes su presencia, su participación en estos momentos, sabiendo que es una hora difícil después de la comida. Pero con un poquito de paciencia y con las extraordinarias presentaciones que nos van a dar los miembros de esta mesa, creo que vamos a despertar. En este momento nos toca trabajar con la mesa 3, que es la cuarta transformación y su modelo de gestión pública. Vamos a ir trabajando en orden. Primero vamos a cederle la palabra al doctor David Guzmán Palma, enseguida al doctor Mario Enríquez Carvajal, después a la maestra Beatriz Camarillo Cruz y por último al doctor Israel Santos Flores. Entonces, sin más preámbulo, voy a hacer una breve presentación del currículum del doctor David Ulises Guzmán Palma. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en estudios avanzados en el doctorado de Nuevas Tendencias del Derecho Privado en la Universidad de Salamanca, España. Tiene un máster en Gestión Positiva y Conflictos de la Universidad de Cataluña. Es maestro por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Tiene la maestría en Derecho por la Universidad La Salle. Es especialista en Justicia Administrativa y Derechos Humanos del Centro de Estudios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es doctor en Derecho Familiar por la Universidad de Tepantlato y está en revisión su tesis doctoral en Derecho por la Universidad La Salle. Es docente en el área de Derecho Administrativo y coordinador académico en el del Diplomado del Sistema Nacional Anticorrupción en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Es autor de varios artículos académicos, entre ellos destacan la mediación en la política, los medios alternativos de solución de controversias en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la justicia cotidiana en materia administrativa, la responsabilidad patrimonial del Estado, un derecho humano a favor de los ciudadanos en los municipios del Estado de México, la coordinación intermunicipal para la planeación y ejecución de obra pública, una oportunidad de desarrollo, entre otros artículos que ha escrito muy destacables. Sus cargos académicos han sido miembro del Consejo Científico del World Mediation Forum desde el 2005 al 2008, vocal del Instituto de Investigaciones Legislativas del Estado de México del año 2003 al 2005, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Y su experiencia jurídica nos dice y nos avala que es abogado litigante y consultor en materia de Sistema Nacional Anticorrupción, Derecho a la Construcción, Contratación Pública Municipal y Derecho Familiar. Sin más presentación, porque el doctor tiene un amplio currículum, le cedemos la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos. Los hacemos una invitación a hacer el esfuerzo después de la comida, es difícil, pero espero que valga la pena. A mí me toca platicar con ustedes sobre un tema que lo intento hacer reflexivo. La cuarta transformación, la austeridad republicana y los principios de eficacia y eficiencia en la administración pública. Y empezamos por preguntarnos, ¿qué es la cuarta transformación? ¿Qué es la austeridad republicana? Ya escuchábamos al doctor Jaime Cárdenas que decía que la cuarta transformación todavía no está, estará por venir. Yo opino que la cuarta transformación sí ya está en la figura de un movimiento, que la bandera, y que dice, yo soy la cuarta transformación y estas acciones realizo para llegar a su cumplimiento. La cuarta transformación, y creo que esta es la riqueza de esta reflexión y de la ponencia, es recordar que estamos ante un momento de praxis política y que esta praxis política es importante reflexionarla desde el entorno de los principios constitucionales
y también desde la esencia de la política del Estado, desde la eticidad del Estado y de la teoría del Estado. ¿Cuál es el objeto del Estado? Y ahí abrimos un tema muy interesante, ¿no? Y lo que queremos decir es que para la cuarta transformación hay algo muy claro. Buscan concretar derechos sociales, buscan la materialización de derechos sociales, más allá de una reforma en un sistema nacional anticorrupción. Lo que busca la cuarta transformación es que la gente tenga beneficios concretos. Y es por eso que desde el inicio de su gobierno, el escenario que enfrenta el gobierno actual, encabezado por el partido Morena, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca dar una definición de tajo entre lo que fue lo que él autodenomina la época o los movimientos neoliberales y lo que es el movimiento que él encabeza, que se llama o que ha autodenominado la Cuarta Transformación. De hecho, lo dice en su discurso textualmente, el país, en su discurso de toma de protesta, el país está ante un cambio de régimen y no solo ante un cambio de gobierno. Es el fin del régimen neoliberal y el inicio de la cuarta transformación de la nación. Luego entonces yo no estoy haciendo otra cosa más que parafraseando y explicando lo que ya ustedes como ciudadanos conocen. Y un elemento importante que le viene a dar la oportunidad de despertarnos a los que estamos descansando, ¿no? La clase fifí, el avión presidencial que no tiene ni Obama, se rayó con el sueldo, un gobierno rico y un pueblo pobre, son eslogans político-ideológicos que dejan algo muy claro. Quiero hacer de tajo un cambio con el modelo político y económico que estaba. Ahora, ¿qué es la administración pública? Ya dijimos, la cuarta transformación es un movimiento que busca un cambio. No me meto al objetivo porque creo que lo definió muy bien el ponente anterior, el doctor Jaime Cárdenas, ¿no? Los 4 elementos básicos que busca la cuarta transformación. Acabar con la desigualdad, la inseguridad, ¿cuáles más dijo? La corrupción, ¿no? Y el crecimiento, y alcanzar un crecimiento económico, luego redistribuirlo económicamente, ¿no? Ok. Pero ¿qué es la administración pública? Ya sabemos qué es la cuarta transformación, ¿qué es la administración pública? Bueno, hay diferentes, desde la teoría del derecho administrativo, desde la teoría de la organización, desde la teoría del neoliberal, desde la teoría clásica, desde la teoría de la política, de la sociología, pero todas coinciden en algo. La administración pública, desde la teoría del derecho constitucional, la administración pública es una organización, a unos de carácter social y otros de carácter jurídico, pero esa organización tiene un fin. Y ahí es la coincidencia, ¿cuál es el fin? Y también hay una coincidencia con nuestro artículo constitucional que refiere a la soberanía. ¿Cuál es? La soberanía en México, ¿en quién reside? En el pueblo. Y puede, ¿qué? Cambiar su forma de gobierno. Luego entonces, la lógica nos dice que la administración pública, al ser el aparato que pone en marcha ese gobierno, tiene que entender el beneficio de ¿quién? Del pueblo. Y la cuarta transformación lo tiene muy claro. El objetivo de la administración pública es el beneficio del pueblo. Y eso conlleva a la transformación de todos los modelos que ya nos explicaba el doctor Cárdenas, ¿no? Decía, bueno, el tema que se encuentran en Pemex, los temas que se encuentran en Comisión Federal, es decir, mientras no beneficien al pueblo, pues son candidatos a reformarse. Un elemento importante es que la administración pública no puede solamente delinearse con una visión política. A partir de la reforma en el año 2011, los servidores públicos aquí están obligados a promover, respetar y proteger y garantizar bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿qué? Los derechos humanos. Luego, entonces, podremos tener ideológicamente algo muy claro.
buscar el beneficio del pueblo, pero no nos podemos zafar de una regla constitucional. Ni la cuarta transformación, ni ningún gobierno, que es el respeto a los derechos humanos. Con la ventaja que los derechos humanos son de nivel constitucional y convencional, ¿no? Ahora, me pareció interesante la siguiente, simplemente de Paolo Beischi, que refiere: el hombre es de hecho el único ser capaz de ponerse autolimitantes al propio accionar, de someterse a la ley que él mismo ha dado. Y dirán ustedes, oye, ¿qué tiene que ver eso con la cuarta transformación y con el tema de la administración pública? Que el pueblo mexicano ha decidido someterse a un ejercicio de un gobierno democrático con un apoyo mayoritario histórico del pueblo, y que ahora tenemos que estar conscientes que implica cambios, ¿no? Entonces no podemos decir, oye, mayoritariamente se ganó así y en la praxis pues no quiero que me quiten pues mi lotecito de botes de gasolina que ya estaba vendiendo, ¿no? O que no se metan conmigo porque yo pertenezco al movimiento. Se implica que el cambio de reglas va a llevar también a la praxis de cambios jurídicos, económicos, sociales y políticos que van a incidir en resultados concretos en la sociedad. ¿Ok? Ahora, la cuarta transformación ha hecho suya una frase de Abraham Lincoln: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y en consecuencia, creo que está muy claro que el objetivo de la administración pública desde el perspectivismo y la cuarta transformación es el bienestar de la sociedad. Y esto, en voz de propios servidores públicos de la cuarta transformación, lo concluyen así. Fíjense, interesante esta frase que dijo el director del ISSSTE. A Andrés Manuel López Obrador le preocupan los jodidos de este país. La vieron hace poco en los periódicos, ¿no? Entonces, creo que con esto ya podemos decir que claramente la visión de la cuarta transformación de su administración pública es lograr beneficios en favor del pueblo, lo que jurídicamente se llamaría concretizar o materializar derechos sociales. Ahora, el tema de la austeridad y eficiencia, eficacia y eficiencia como principios de la administración pública. Y aquí nos tenemos que llevar a preguntar, ¿qué es la austeridad republicana? Primero, el tema de austeridad no es algo que sea propio ni nuevo ni novedoso de la cuarta transformación. En recientes fechas, el año pasado, el gobierno del presidente, ya hasta se me olvidó su nombre, Peña Nieto, generó una serie de lineamientos que publicaron en Diario Oficial. Si ustedes se meten ahí al Google, Diario Oficial, lineamientos de austeridad, estamos llenos, el gobierno de Peña Nieto tiene los lineamientos de austeridad. Y dicen, miren, las políticas de austeridad serán estas, salvo no se podrán aplicar cuando condicionen o lleven al incumplimiento de metas de la planeación pública. Pero bajo ese ejercicio lógico, todo lo que presupuestaste y todo lo que incluiste en el plan de desarrollo o en tu programa operativo, en tu programa institucional, pues lo tienes que cumplir, ¿no? En consecuencia, pues entonces no puedes aplicar la austeridad, porque si lo presupuestaste correctamente, entonces te es necesario. Entonces se dirá, pues que fue una carta de buenas intenciones, ¿no? Ahora, siguiente, el gobierno de Felipe Calderón cuando también inicia con un programa de austeridad. ¿Pero qué sucedió? Arranca con un programa de austeridad, lo publica en Diario Oficial, anuncia una reforma profunda a la administración pública federal. ¿Y en qué concluye? Pues en nada, porque el presidente Calderón no tenía ni la legitimidad suficiente ni la fuerza suficiente en el Congreso para hacer reformas.
Entonces, concluye en un buen catálogo. Y un ejemplo claro de políticas de austeridad se está dando en la Unión Europea, la Unidad Económica Europea, que ha hecho. Por lo menos en 3 países que se los pongo en la ponencia, Grecia, Portugal y España, en el tema de sanidad o servicios sanitarios o servicios de salud. ¿Qué hacen ellos? Dicen, bueno, como un ejercicio vamos a hacer un recorte o un ejercicio de austeridad para no gastar tanto en servicios de salud y permitir que la iniciativa privada pueda ampliar su gasto. Entonces, perfecto, hay controles macroeconómicos, pero ¿a quién le afecta? Pues al bolsillo de la gente, porque crea grandes desigualdades. O sea, sí es una forma de cumplir metas de austeridad, pero ¿quién tiene el cargo, quién tiene el efecto? La gente que tiene que pagar por los servicios médicos de instituciones, de hospitales y de honorarios médicos. ¿Por qué hago estos anuncios? Porque la austeridad republicana tiene otro sentido. La austeridad republicana la he planteado, he querido tratarla de definir derivada de las acciones. Ustedes ya lo saben, pero fíjense lo que busca la austeridad republicana. Eliminar las pensiones de expresidentes, prohibir bonos, estímulos salariales de funcionarios y establecer un tope máximo de sueldos, retirar los gastos médicos mayores, seguros de separación voluntaria y seguros de vida, restringir mínimo necesario el uso de escoltas, secretarios privados, asesores, reducir viáticos y viajes internacionales, no utilizar aeronaves, vehículos suntuosos, anulación de contratos otorgados vía tráfico de influencias, adelgazar el aparato burocrático del Estado, reducir la plaza, impedir la contratación de servicios por honorarios, o sea, se acabaron los aviadores, ¿no? Restringir el gasto de propaganda oficial y ahorrar los servicios de telefonía, fotocopio y energía eléctrica. Si analizamos cada uno de estos puntos, a diferencia de la política económica que está dando en la Unión Europea, donde el que tiene que pagar más es la persona que necesita el servicio, desde esta óptica, y si se continúa con el modelo de austeridad republicana, en México sería diferente. El que tiene que pagar el costo de la austeridad republicana tendrá que ser el servidor público. Y entonces creo que esta es la verdadera característica de la austeridad republicana. Y lo que le hace diferencias con las políticas de Calderón y con las políticas de antaño, por si nos rascamos, vienen tiempos de austeridad casi desde López Portillo, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia. Ahorita hablamos que falta lograrlo, ¿no? Pero esa sería ideológicamente el planteamiento. Ahora, la austeridad republicana, en síntesis técnica, jurídica y económicamente, ¿qué busca? Reducir el gasto de operación del gobierno, el gasto público de operación del gobierno, para volverlo a distribuir o readecuar, como dicen los contadores, ¿a dónde? A la aplicación de políticas sociales en beneficio del pueblo. O sea, lo que está diciendo, lo que está buscando la austeridad republicana es, tú ya no gastas en esto, pero este dinero que me estoy ahorrando, lo voy a usar ahora en esto, en el Tren Maya, en las políticas de apoyos sociales a las personas adultos mayores, a los jóvenes. ¿Se entiende? Esa es la diferencia de la austeridad republicana que se está planteando en México con los otros modelos que ha habido en el propio país y lo que hay en Europa. En otras palabras, lo que buscan es hacer eficaz y eficiente la administración pública. Esto si entendemos qué es la eficacia y la eficiencia de la administración pública. Y aquí podemos plantear, eficacia tiene que ver con la consecución de metas y objetivos, con el cumplimiento de estas metas. El gobierno actual ha dejado muy claro cuáles son sus metas. Y además se repiten cada vez que ponemos la mañanera, siempre se habla en algún momento del Tren Maya, de la inseguridad, de la desigualdad, ¿no? Las metas son constantes, ok. Ahora, ¿qué es la eficiencia? El utilizar los menos recursos posibles para alcanzar el objetivo que busca la eficacia. Entonces, la eficacia y la eficiencia, pues son dos hermanas que tienen que ir juntas para todos lados.
¿Y qué es la austeridad republicana? Pues una forma de lograr cumplir con estos principios de eficacia y de eficiencia. Es decir, desde mi punto de vista, la austeridad ya está contemplada en la eficacia y la eficiencia. O sea, me parece que no se necesitaría una reforma constitucional para subirlo a nivel de un principio, porque la eficacia y la eficiencia nos implica un ejercicio de austeridad. Ahora, esta austeridad y esta eficacia y eficiencia, ¿qué tiene por meta? Que la administración pública cumpla con generar un mayor gasto social. Aquí voy a leer un momento lo que había escrito. La austeridad republicana es una forma de cumplir tanto con la eficacia como con la eficiencia, ya que tiene por meta reducir los costos de operación del gobierno para reorientar el gasto público ahorrado en metas de política social. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, hasta ahí es lo que yo entiendo por todo lo que hemos visto. Tratamos de hacer un resumen de todo lo que hemos visto, como ya lo decía el doctor Cárdenas, entre lo que sale un discurso aquí, sale un discurso acá. No sé si el doctor Márquez tenga programado que de este foro salga ya un texto, un libro, un texto que podamos decir, mire, esto ya es la cuarta transformación, porque hasta ahorita, por más libros que busqué de la cuarta transformación, no encontré. Si alguien tiene uno, me lo pasa, porfa. ¿Sale? Bueno, pero ¿qué son los riesgos que yo veo en la praxis de la cuarta transformación? Porque una cosa es un catálogo de buenas intenciones y otra cosa es lo que suceda. Un riesgo, el exceso de austeridad que genere la inoperatividad gubernamental o la corrupción. A ver, ¿cómo está eso? ¿Tú estás diciendo que puedes crear corrupción al combatir la corrupción? Miren, el Sistema Nacional Anticorrupción que aprobó el presidente Peña Nieto es un sistema inquisitivo que busca sancionar. El modelo anticorrupción que está planteando por la política anticorrupción es de la actual administración, es un modelo preventivo que busca modificar las causas que originan esa corrupción. Entonces ahí hay una diferencia. Pero al modificar las causas podemos estar cometiendo algún error. Por ejemplo, promesa, tenemos que, se van a llevar las secretarías de Estado a varias entidades, a varias capitales de otras entidades federativas. Excelente. Pero ¿qué crees? No hay recursos. Y tienes que cumplir el objetivo. Y eres el secretario y tienes que cumplir que en 40 días tienes que estar en Chetumal. ¿Cómo le haces? Sin recursos. Puede abrirse la puerta a tentaciones, ¿no? O tengo un amigo empresario que me presta un inmueble, tengo un amigo empresario, o estoy yo imaginándome de la peor imaginación y perversa, ¿eh? Ojo, cuidado. Segundo, ¿qué otro elemento de inoperatividad? Si bien es cierto, miren, para que haya, ustedes seguramente muchos de ustedes conocen mucho el servicio público, pero para ser realmente un servidor público especialista en algo, tienes que dedicarle toda la vida a prepararte para ser un servidor público especialista en contratos públicos, especialista en algo específico, en licitaciones. Y de repente te dicen, amigo, ¿qué crees? Ya no ganas 60, vas a ganar 20. ¿Apoyas a México? No, pues yo sí apoyo a México, pero mi hijo tiene que comer, ¿no? Entonces, creo que tenemos que generar un punto medio. ¿Qué propongo yo? Que la solución de este punto medio es rescatar y fortalecer el servicio profesional de carrera, pero no desde el perspectivismo, la praxis anterior, donde prácticamente pues, el servicio profesional de carrera pues, sigue siendo un reparto de cuotas entre liderazgos políticos, sino entrarle al análisis y al fortalecimiento y a la remuneración por lo menos equitativa y digna del servidor público, porque te quita todo el tiempo que dedicarte a un solo acto de la administración pública. El otro, el exceso de pragmatismo que lleva con la violación del marco legal. Un riesgo, por ejemplo. En 120 días todas las personas en México tendrán este beneficio. Oiga, ¿y las reglas de operación? Ahí veremos. Excelente, excelente que se busque el beneficio del pueblo. Pero cuando se abre la puerta a la inseguridad jurídica, entonces podemos entrar en otro tipo de riesgos. ¿Qué propongo yo? Pues que trabajen más rápido los abogados.
y que antes de que el presidente anuncie ya tengan la regla lista para publicarla en el diario oficial al otro día, ¿no? Digo, a lo mejor ahí hay chance para abogados especialistas en derecho administrativo. Ahora, tercer riesgo que veo, la incorrecta evaluación de metas y objetivos planteados. ¿Por qué veo este riesgo? Uno, porque evaluar una meta de forma subjetiva es riesgoso, pero lo más riesgoso es, si bien es cierto en este momento la Constitución dice que en el término del 134, las metas y objetivos serán evaluados por instituciones de auditoría, que es la Auditoría Superior de la Federación y las estatales locales, excelente. El riesgo es que la propia auditoría, en un texto que aquí les coloco en la presentación, refiere que una de las grandes debilidades de la fiscalización en México es que está realizada en forma inquisitiva, que busca malas prácticas, pero no está generada con el objetivo de evaluar y sancionar el incumplimiento de metas y objetivos. Entonces, ¿qué propongo para disminuir este riesgo? Modificar el modelo de evaluación de la administración pública y con ello modificar los modelos de fiscalización en México. Y como ya se me acabó el tiempo y seguramente me van a cobrar impuestos, multas por nada más quisiera compartirles 3 parrafitos de mis 3 conclusiones que hice. La cuarta transformación es un movimiento político ideológico que tiene por finalidad recobrar el sentido del Estado para volver a las cosas mismas. La soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo y posicionar el beneficio del pueblo como único fin del funcionamiento de la administración pública. Luego, ¿qué es austeridad republicana? Esta tiene por objeto reducir los costos de operación gubernamental para reorientarlos en programas específicos que permitan materializar derechos sociales. También es una política de Estado que busca cumplir con los principios de eficacia y eficiencia de la administración pública en los términos del 134 constitucional. Y lo último, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son la inoperatividad, la comisión de errores administrativos, el fomento a la discrecionalidad y cuáles son el fomento a la discrecionalidad en la praxis y cómo se pueden resolver, fortaleciendo la planeación, redefinir el servicio civil de carrera, reorientar los objetivos de la fiscalización. ¿Todo ello para qué? Para materializar los beneficios concretos en favor del pueblo, que para nosotros los juristas no es otra cosa que la concreción o materialización de los derechos sociales. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor David Ulises Guzmán Palma por su extraordinaria conferencia y nos hace reflexionar sobre 3 puntos importantes que ya se han venido trabajando desde las mesas anteriores, que es la cuarta transformación, que va ligada con la austeridad republicana para poder cumplir los principios de eficacia y eficiencia. Muchas gracias, doctor. A continuación, cedemos la palabra al doctor Mario Enríquez Carvajal. Me voy a permitir leer su síntesis curricular. El doctor es licenciado en Derecho, especialidad en Procedimiento Jurídico Electoral, especialidad en Justicia Electoral, maestro en Derecho, maestro en Derechos Humanos, doctor en Derecho Constitucional Electoral. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias para la Familia. Su experiencia laboral, entre los cargos que ha ocupado, son auxiliar jurídico en la Dirección Jurídica en el municipio de Tenango del Valle, secretario auxiliar jurídico, secretario proyectista y secretario de Estudios y Cuenta. Cargos que desempeñó en el Tribunal Electoral del Estado de México, coordinador de asesores en materia electoral adscrito a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México. Y su experiencia docente nos dice que tiene 13 años, ha implementado diversas clases institucionales, entre las que se encuentran en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, la Legislatura del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, la Universidad de Altiplano, la Universidad La Salle, Ciudad de México, entre otras.
Y las áreas de conocimiento del doctor es en Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derechos Humanos, Amparo Civil, Mercantil, Municipal, Metodología de la Investigación. Sin más, por el momento, cedemos la palabra al doctor Mario Enríquez Carvajal. Adelante. Bien, buenas tardes. Desde luego agradecer, pues sin duda a los organizadores del evento, en particular al doctor Daniel Márquez, que gratamente pues nos hace el honor de invitarnos, desde luego a compartir algunas reflexiones, desde luego pues honrado con esta mesa, los ponentes que desde luego disertarán algunas reflexiones en torno al tema. Y desde luego, bueno, pues se ha hablado mucho del tema de la cuarta transformación y yo quisiera retomar una idea que se dijo en la mañana por parte del doctor Jorge Fernández Ruiz. Nos dijo que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Y desde luego mi intervención la denominé reingeniería institucional versus una ingeniería constitucional. Y esto porque desde luego, bueno, pues es interesante, desde luego, la serie de implicaciones sociales que trae el diseño de la administración pública de la Cuarta Transformación, que desde luego, bueno, pues ya se ha comentado mucho aquí y desde luego esto es importante enfocar esta reingeniería institucional vista desde la administración pública, pero desde luego bajo un diseño de una adecuada ingeniería constitucional. Cito a Giovanni Sartori, donde nos dice que desde luego una ingeniería constitucional, ¿verdad?, no, desde luego no entraña un hecho de solo cambiar la Constitución, sino de mejorar la capacidad de estructura de las instituciones del Estado. Es decir, desde luego que también se requieren cambios en la acción política que hagan efectivas las modificaciones al texto constitucional. Y desde luego en esto diríamos que una reingeniería institucional, si no se estructuran cambios, desde luego que sean significativos en el texto constitucional, que muchos han hablado aquí de que terminen prácticas de corrupción dentro de las instituciones del Estado mexicano, pues desde luego va a deteriorar la función pública y desde luego va a generar un menoscabo a estas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el sexenio anterior, donde en unas reestructuras a ciertas instituciones, algunas consideradas como órganos constitucionales autónomos y otras no. Tenemos, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral, en donde esa reforma constitucional del 2014 trajo un cambio, una modificación a esa institución que soslayó ciertos derechos de corte social. ¿A quiénes? A los consejeros, a los magistrados que estaban desde luego en esas instituciones y que sin duda, bueno, pues ellos pues ante estos nuevos cambios en el texto constitucional acudieron a diversas instancias, al amparo desde luego pues lo desecharon, y al juicio para la protección de derechos político-electorales, que sin duda, pues sí la Sala Superior, ¿verdad?, sí de cierta manera conoció de esos juicios para la protección, pero solo para decirles, bueno, pues no entraron al fondo del asunto que ellos querían, sino nada más les dice, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a revisar, ¿verdad?, tu medio de impugnación y desde luego le dicen, bueno, es que el juicio para la protección solo es para pues violaciones a derechos políticos que están en el artículo 35 constitucional y desde luego, obviamente, pues no vamos a ver cuestiones de fondo que se trataban de la misma reforma constitucional. Y lo mismo, y bueno, en esa sesión fue muy importante porque desde luego se estableció y se analizó que nuestro texto constitucional no tenía mecanismos de control para revisar adiciones, modificaciones o reformas de fondo al texto constitucional y que desde luego, ¿verdad?, se reflexionaba sobre todo en estos visos de inconstitucionalidad
que desde luego generaba esta misma reforma. Y tenemos también la reforma constitucional en materia laboral, en donde, bueno, pues está detenida, hasta donde tengo conocimiento, donde desaparecen, ¿verdad?, las juntas federales, las juntas locales de conciliación, y que desde luego soslayan, desde mi punto de vista, derechos, ¿verdad?, de corte social, pues para la gente que, pues desde luego, pues tiene tiempo trabajando en estas instituciones. Es decir, que tenemos que hacer una reflexión, ¿verdad? Desde luego, en estos cambios, ya escuchábamos durante el transcurso de toda la mañana, la serie de modificaciones o implicaciones, desde luego, a ciertas instituciones del Estado mexicano que forman parte de la administración pública, y que sin duda muchas de ellas, ¿no? Vimos también la semana pasada el tema de la prisión preventiva oficiosa, el tema de corrupción, y donde decían, bueno, pues obviamente parece que se está criminalizando de cierta manera a la sociedad. Es decir, que antes de establecer desde luego modificaciones a las instituciones del Estado mexicano, a la administración, que impactan en la administración pública, no, pues desde luego se trastoque lo que decía Karen Smith, decisiones políticas fundamentales, derechos humanos, las formas de gobierno. Recuerdo la reforma constitucional 2014, artículo 89, fracción 13, los gobiernos de coalición, en donde el artículo 39 constitucional nos dice que quien puede cambiar las formas de gobierno es el soberano, es el pueblo. Y resulta, ¿verdad?, que en esa reforma constitucional, pues nos imponen un engendro constitucional llamado gobiernos de coalición, que parece que tiene matices parlamentarios dentro de un sistema presidencial. Y desde luego también algo que ya se mencionó en la mañana es exacerbado centralización del poder. Las modificaciones anteriores al texto constitucional y desde luego a las nuevas que trae la Cuarta Transformación, parece que retornamos a lo de 1836, ¿no?, a un centralismo en donde hay un supremo poder conservador que controla, y desde luego, obviamente, porque dicen, pues políticamente y en todos los efectos es más fácil, pero de cierta manera pueden perderse, ¿verdad?, lo que decía Karen, las decisiones políticas fundamentales, lo que no se puede trastocar, derechos humanos, ya decíamos, la propia forma de gobierno, todos los postulados o los principios constitucionales, y desde luego, bueno, pues retomando algunas cuestiones de Giovanni Sartori, dice: las constituciones son formas que estructuran y disciplinan los procesos de toma de decisiones de los estados. Las constituciones establecen la manera en que crearán las normas, no deciden ni deben decidir qué debe establecerse en las normas, es decir, que las constituciones son ante todo procedimientos cuya intención es la de asegurar el ejercicio controlado del poder. Por tanto, y por el contrario, el contenido de las constituciones es y debe ser neutral. Una constitución se propone establecer políticas, es decir, decidir el contenido político, desplaza a la voluntad popular y hace de un lado todas las instituciones que toman las decisiones políticas, a los que se les debe reservar cuestiones de decisiones constitucionales frente al propio poder, ¿sí? Y desde luego, en tal sentido, entonces lo que tenemos que en todas estas modificaciones que se pretenden establecer en la Cuarta Transformación, lo que debemos cuidar, ¿verdad?, es sin duda un modelo de ingeniería constitucional que nos permita desde luego el respaldo de lo que decíamos, llaman decisiones políticas, pero además también hacer partícipe desde luego al soberano dentro de la conformación de ciertas instituciones, y desde luego obviamente que haya la manifestación, ¿verdad?, en toda su expresión de esta participación, no solo de la sociedad, como ya lo manifestó a través del voto, sino además desde luego en un elemento importante que no tenemos en nuestra Constitución, que es la revocación de mandato, y que desde luego ya también se ha pronunciado el Ejecutivo Federal en torno a esta figura.
Entonces, lo que tenemos que hacer también, ¿verdad?, que en esta administración pública de la Cuarta Transformación debe sí emprender una reingeniería institucional, pero esta reingeniería institucional lo que debe cuidar o respetar es una ingeniería constitucional que permita asegurar el contenido de la Constitución y dejar de lado el contenido político, entendido en una cuestión demagógica, desde luego que desplace la voluntad popular, los postulados constitucionales y por lo tanto trastoque las instituciones fundamentales del Estado mexicano, que desde luego, como recientemente la semana pasada, el tema de la Guardia Nacional, en donde de cierta manera, ¿verdad?, se pretendía tener la participación atemporal de la cuestión militar, de los militares, y desde luego trastocar o vulnerar la naturaleza para las cuales estas instituciones desde luego están creadas. Entonces la reflexión sería que sí, esta Cuarta Transformación realice los cambios, pero desde luego respetando derechos humanos y respetando pues un diseño adecuado de ingeniería constitucional y un poco desde luego lo que decía el doctor Jorge Fernández, o sea, no hacer secretarías y secretarías y secretarías, sino hay que simplificar, pero en esa simplificación hay que dar eficacia y eficiencia a la administración pública. Muchas gracias. Agradecemos la participación y su excelente ponencia del doctor Mario Enríquez Carvajal. El doctor nos deja y nos resalta temas importantes como la Cuarta Transformación que hemos venido platicando desde la mañana, pero su preocupación es que se haga a través de una reingeniería institucional, respetando la reingeniería constitucional. ¿Para qué? Para respetar derechos humanos, para que podamos lograr ese cambio que tanto se quiere, pero sobre todo la preocupación principal del doctor que puedo resaltar es el poder centralizado que existe. ¿Cómo se va a poder combatir? Doctor, muchísimas gracias. A continuación, cederemos la palabra a la maestra Beatriz Camarillo Cruz y voy a leer su currículum. La maestra es licenciada en Derecho y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta misma casa de estudios. Durante 2008 y 2011 fue asistente de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entre 2012 y 2013 fungió como asesora del Consejo Electoral en el entonces IFE, ahora INE. En 2014 se desempeñó como coordinadora de proyectos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, como directora de Auditoría Interna en la Contraloría del entonces IFAI, ahora INAI. En la Universidad Nacional Autónoma de México colaboró en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y actualmente lo hace en la oficina de la Abogada General. Es profesora de asignatura en el Sistema de Educación Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como miembro de la Asociación del Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente cursa los estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca, España. Sus áreas de interés y estudio se relacionan con el derecho constitucional y derecho administrativo, contrataciones públicas, responsabilidades administrativas, transparencia y rendición de cuentas. Con reseña curricular sabemos que que la maestra tiene más actividad académica, pero le cedemos la palabra. Gracias a los organizadores de este evento, de manera muy especial al doctor Daniel Márquez. Es un honor estar aquí con ustedes. El título de la intervención que yo haré en este momento va encaminada más que nada a delinear algunas ideas, algunas formas que tienden a la construcción de un régimen de contrataciones públicas en México.
Como ustedes saben, hace poco tiempo, en noviembre específicamente, hubo una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es la reforma que, la multicitada reforma en este contexto, y yo me enfocaré a señalar los alcances y eventuales retos o áreas de oportunidad. La administración pública y el derecho administrativo en los contextos actuales deben repensarse bajo una lógica distinta a la tradicional, ya que en las sociedades contemporáneas regularmente nos enfrentamos a problemas específicos que es necesario analizar y atender para posibilitar la eficacia de los derechos de las personas frente a la administración. Así, este planteamiento podría hacer efectivo el derecho a una buena administración, que ya contempla la propia Carta Europea de Derechos Fundamentales, para que la misma, la administración pública, sea eficiente, responsable, atienda las demandas sociales y posibilite el ejercicio efectivo de los derechos. Uno de los grandes retos de las administraciones contemporáneas, y en específico de la administración actual y las futuras, es identificar las áreas de oportunidad para lograr un cambio de fondo en la manera en que se entiende y ejerce el gobierno. O bien, la otra opción es continuar con el derrotero de la inercia administrativa sin variar de manera estructural la forma en que el Estado materializa su potestad administrativa. Por lo tanto, la propuesta es que las contrataciones públicas, al constituir un medio o un instrumento en el ejercicio de esta facultad del Estado y materializar en gran medida la concepción del servicio público en sus distintas dimensiones, puedan ser abordadas bajo la idea de una lógica de sistemas. De hecho, dentro de este análisis, la legitimidad estatal, la dicotomía entre el espacio público y privado, así como las responsabilidades derivadas de las distintas modalidades de contratos administrativos pudieran ser pertinentes. Una manera en que los gobiernos nacionales, estatales o locales se comunican con sus ciudadanos es a través de las prestaciones y la prestación de servicios públicos, la construcción de obras, la elaboración o bien la entrega de productos, entre otras formas. La idea del servicio público hoy en día debiera ofrecer a los ciudadanos la efectividad de sus derechos y de sus libertades fundamentales y mejorar sus condiciones de vida. Lo importante es que precisamente a través de la efectividad de estos servicios, el ciudadano esté en posibilidad de brindar esa legitimidad estatal que tanta falta hace para el aterrizaje y el abordaje posterior de políticas públicas. El servicio público, como es sabido, puede ser proporcionado por entes públicos y personas privadas. Y en una perspectiva ideal, se debe aspirar a que el origen de la prestación de los mismos no sea el factor determinante en la calidad, sino más bien que sean precisamente las reglas de operación en la concurrencia de lo público las que delimiten la participación y la calidad de tales servicios. Es decir, el reto radica en construir un sistema institucional sólido que posibilite el actual gubernamental a través de estas administraciones públicas y que sean acordes con las necesidades de la población, teniendo como directriz el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Una forma de lograr la garantía de los derechos humanos y de dinamizar la calidad del servicio público es por medio de la construcción de un régimen de contratos públicos. Siguiendo a Rivera Ortega, la importancia de un régimen de contrataciones públicas en la lógica de que los servicios públicos que se derivan de las mismas tienen una cercanía con la ciudadanía es, primero, la búsqueda de mayor eficiencia en la gestión de los recursos y, segundo, la prevención, como se ha señalado, de un conflicto de intereses, ya que la propia administración pública y la contratación administrativa en particular es fuente de numerosos actos de corrupción. Este poder de adjudicación estatal tiene repercusiones de gran calado en la economía y el desarrollo social de una región, al grado de condicionar el comportamiento de diversos actores políticos, impulsar o no el desarrollo del sector empresarial, la ampliación de los mercados internos y laborales y, repito, lograr un impacto positivo en el reconocimiento y la legitimación de los gobiernos. Los principios naturales que se encuentran vinculados a las contrataciones públicas son aquellos que nosotros conocemos: transparencia, publicidad, legalidad, eficacia, integridad y objetividad. Lo cierto es que los contratos administrativos
se vinculan con la satisfacción de necesidades del interés general. Y aquí retomo justamente lo que comentaba el doctor Ulises a propósito del bien común que deben de buscar las administraciones actuales. La importancia de las contrataciones es tal desde esta perspectiva, ya que en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en promedio, las contrataciones públicas representan un 13% del Producto Interno Bruto. En lo que respecta a la región latinoamericana, la contratación pública, en términos del PIB, tiene un impacto de cerca, en promedio, de 14-15%. Por ejemplo, para Colombia, las contrataciones públicas representan en 2014 cerca del 13.2%, para Perú el 11.6% y para Brasil el 8.2%. Estos tres países representan los mayores índices de montos de las contrataciones públicas en la región. El caso mexicano, por ejemplo, en 2015, el gasto en contrataciones públicas representó el 5% del PIB. En países de la Unión Europea, por ejemplo, en España, de acuerdo con la información del Observatorio de Contrataciones Públicas, su impacto equivale a cerca del 20%. En México, hablamos del 5%, lo cual ha implicado una incidencia significativa en los mercados de bienes y servicios con toda la complejidad que esto acarrea. Ahora bien, en lo que toca al marco constitucional y legal de las contrataciones públicas en México, solo voy a hacer referencia a lo que ya también se ha mencionado, artículo 134 constitucional, los principios que ahí mismo se contemplan, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en su artículo 26, señala, como ustedes bien saben, cuáles son los procedimientos para llevar a cabo las contrataciones públicas. Licitación pública, invitación cuando menos a 3 personas y la adjudicación directa, y establece la naturaleza de la contratación de un Estado o en la naturaleza de la contratación del Estado en general. Debe atender y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y abre el abanico con la siguiente frase: y demás circunstancias pertinentes. La contratación pública, entonces, está en un contexto de interpretación muy amplio con esta frase y las demás circunstancias pertinentes. La propia ley establece que la regla general de las contrataciones se hará a través de la licitación pública. Sin embargo, en los últimos tiempos, este procedimiento es más bien una excepción que una regla, y esto puede ser un síntoma de actos vinculados con corrupción. Por otro lado, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas tiene justamente el objeto de reglamentar el artículo 134 constitucional en lo que se refiere a la materia de contrataciones públicas y sus servicios. De acuerdo con la OCDE, en el informe de seguimiento sobre la reforma de Compranet en México, la Secretaría de la Función Pública reporta que los montos adjudicados por tipo de procedimientos de contratación durante el año 2017 representan dentro del marco del 100%, el 60% de los montos fue derivado de una licitación pública. El 11% a propósito del procedimiento por la invitación a cuando menos 3 personas. Y el 29% fue por adjudicación directa. Sin entrar en mayor detalle, y derivado de estos datos oficiales, se aprecia que la adjudicación directa se equipara a cerca de la mitad del total de los montos involucrados de procedimientos llevados a cabo por licitación pública. La excepción se está convirtiendo o se ha convertido en una regla. En este contexto general, y como ya se ha señalado en el foro que actualmente nos convoca, en noviembre de 2018 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En lo que toca al tema de contrataciones públicas, específicamente el artículo 31 de las fracciones 25 a la 28, se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dirigir la política de contrataciones públicas del Gobierno federal. En esta lógica, entre otras actividades, tendrá a su cargo planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas, regulada tanto por la Ley de Adquisiciones como por la Ley de Obras Públicas,
debiendo proporcionar las mejores condiciones de contratación conforme a los principios que ya marca la Constitución y que se retoman en la Ley Orgánica. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá emitir e interpretar las normas para efectos administrativos, los lineamientos, los manuales, procedimientos y demás instrumentos que se requieran para promover la homologación de políticas y criterios en la materia. Asimismo, ejercerá el control presupuestario en las contrataciones públicas consolidadas a través de la Oficialía Mayor de la propia Secretaría. Finalmente, deberá participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con los capítulos de compras del sector público y coordinar las compras estratégicas que generen beneficios al país. La Secretaría de la Función Pública, por su parte, en lo que toca al control que deben realizarse en materia de contratación, mantiene esta facultad en el propio artículo 37 de la Ley Orgánica. En este sentido, no pasa desapercibida la modificación de los artículos 16 y 20 de la referida Ley Orgánica, en el sentido que desaparecen las oficialías mayores de las Secretarías de Estado y equivalentes en las empresas paraestatales, con excepción de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. En su lugar, las dependencias contarán con una unidad de administración y finanzas, encargada de ejecutar los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías, recursos humanos, entre otros. Y el titular de esta dirección o de esta unidad de administración y finanzas será nombrado y removido por la persona titular de la Secretaría de Hacienda, a criterio efectivamente del mismo. Con lo anterior, podemos decir que si bien es cierto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta tesitura se convierte en una supersecretaría en materia de contrataciones públicas, pues además de las labores que ya venía ejerciendo, ahora tendrá el control total de las contrataciones del gobierno en el ámbito federal y de las obras públicas. También tendrá facultades para emitir las normas y los lineamientos que se requieran para la homologación de las políticas. En este sentido, ya hemos señalado la importancia de contar con un régimen de contrataciones públicas en el Estado mexicano. Y la reforma a la Ley Orgánica, que evidentemente tiende a una centralización de funciones, es importante. No obstante, a pesar de ser o de constituir una acción relevante en la búsqueda de la disminución de actos de corrupción, así ha sido la justificación que se ha señalado para la centralización de estas funciones, no se considera suficientemente completo el diseño, por las siguientes razones. Primero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tener la facultad de centralizar las compras del gobierno federal, requiere del desarrollo de una infraestructura, recursos materiales, humanos, para hacer frente a este enorme reto, y hasta el momento no se visualiza de manera clara la forma en que se llevará a cabo esta enorme labor, ni las directrices de actuación. Seguramente está en un proceso de construcción. Para operar esta función, al menos deberá contarse con un sistema electrónico de compras gubernamentales suficiente, por decirlo menos, y tal vez innovador, que permita perfeccionar las áreas de oportunidad que hasta ahora se han detectado en el mismo sistema Compranet y al cual he hecho referencia. Y el alcance de la centralización de las compras y su monitoreo es limitado, ya que se refiere de manera específica al gobierno federal, dejando fuera lo correspondiente a los gobiernos locales, con un impacto importante en el servicio público en los estados y los municipios. Sería deseable la actualización de un sistema de responsabilidades administrativas ligadas a las contrataciones públicas para contemplar los tipos administrativos específicos que hoy en día aún se encuentran en construcción. Contar con una normativa clara y completa en la materia podría permitir brindar una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, fomentar e incentivar la participación de empresas de todo tipo, incluidas las privadas y, por qué no, las multinacionales. Lo importante tal vez no es el sujeto de participación, sino las reglas bajo las cuales todos los actores van a estar haciéndolo. Poner énfasis en el régimen de contrataciones públicos posibilitaría la garantía de eficacia de algunos derechos en lo que toca, por ejemplo, a la salud, la vivienda, educación, comunicaciones, alimentación, trabajo, entre otros, y
Posiblemente en esta lógica podría hacerse una inclusión de las denominadas cláusulas sociales en la contratación pública, a fin de que en las mismas y en la contratación en donde participa el gobierno, en sus distintos órdenes, se incluya una agenda mínima de elementos a ponderar en dichas contrataciones a nivel nacional. Así, si las contrataciones públicas se consideran un instrumento que permiten el acercamiento de las instituciones con los ciudadanos, resulta pertinente proponer su abordaje desde un punto de vista multidisciplinario, principalmente para poder situarlas en su justa dimensión frente a estos ciudadanos o frente a los ciudadanos identificados en los sectores que ya he señalado, y el diseño de un sistema legal e institucional en contrataciones eventualmente podría permitir que sean un instrumento para la implementación de políticas en materia social, medioambiental, de innovación, desarrollo tecnológico, educativo, seguridad y laboral. Por lo anterior, el objetivo general es conformar un sistema, o el objetivo general podría ser conformar un sistema encaminado al desarrollo de las contrataciones en México para que la gestión administrativa no ponga en eventual riesgo el ejercicio pleno de los derechos humanos. En este sentido, anoto unas breves directrices. Resulta pertinente y urgente la definición de una política nacional, no solo federal, nacional en materia de contrataciones públicas para construir un verdadero sistema. Es deseable la integración nacional y estatal de la normatividad en la materia, posiblemente a través de la emisión de una legislación que pudiera tener alcances generales por el órgano legislativo facultado. También pensar en la posibilidad de contar con un órgano estatal eventualmente autónomo, técnico, especializado, encargado de las compras gubernamentales en distintos niveles. Asimismo, diagnosticar de manera objetiva los procedimientos de contratación pública existentes para determinar si la licitación pública, la invitación a cuando menos 3 personas o la adjudicación directa tienen viabilidad en los contextos actuales y para, sobre todo, identificar estas áreas de oportunidad dentro de los mismos procedimientos ya establecidos. También sería deseable buscar mecanismos para la profesionalización de la contratación pública, es decir, la formación de recursos humanos expertos en contrataciones que implique formación inicial, continua y permanente. Finalmente, implementar sistemas tecnológicos o programas para el procesamiento y seguimiento de las contrataciones como instrumentos que coadyuven a su optimización y control. Muchas gracias. Maestra Beatriz Camarillo Cruz, muchas gracias por su magnífica presentación. La maestra nos resalta la preocupación de las contrataciones públicas y sus servicios. ¿Para qué? Para lograr esta cuarta transformación en beneficio de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. A continuación, le daremos la palabra al doctor Israel Santos Flores, sin antes leer su reseña curricular. El doctor Israel Santos Flores es doctor en Derecho, sobresaliente cum laude, con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho Público, con especialidad en Derecho Administrativo por la misma universidad. Realizó estudios de maestría en Derecho y es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en el área tributario, especialmente en temas de fiscalidad internacional. Es autor del libro La omisión legislativa en materia tributaria, el caso de México, publicado en el año 2010 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como diversos artículos en diversas revistas especializadas. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y como visitador adjunto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es investigador asociado C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor, le cedemos la palabra. Buenas tardes, ¿qué tal si se me escucha? Primero que nada creo que es una gran responsabilidad que me toque a mí cerrar los trabajos del día de hoy. Así que espero no decepcionar, sobre todo después de haber escuchado pues las interesantes intervenciones de mis compañeros de mesa. Y bueno,
Como el tiempo es un recurso limitado, vamos a iniciar de una vez. En primer lugar, bueno, pues agradecer a los organizadores de este evento por la amable invitación para participar esta tarde y generar este foro de encuentro. A lo largo de esta jornada hemos escuchado ya un intercambio de diferentes puntos de vista, donde se han analizado diversos aspectos estructurales que vienen a configurar lo que se ha denominado la Cuarta Transformación. Y esta tarde me gustaría centrarme en un aspecto puntual, pero que considero básico para el éxito no solo de la Cuarta Transformación, sino en general de cualquier proyecto de gobierno moderno. Y me refiero a la administración electrónica. En primer lugar, aportaré algunos datos que nos permiten ver cómo está el panorama en términos de acceso y desarrollo de las relaciones electrónicas con la administración, y en una segunda parte pues dar algunas ideas que nos permiten advertir cómo es que la apuesta por una administración digital no solo no riñe, sino que además se concilia perfectamente con los objetivos de austeridad republicana de nuestro gobierno actual. Y para esta segunda parte me he basado en la teoría de la administración pública de recursos escasos. Bueno, vayamos con lo primero. Cuando hablamos de administración electrónica o digital, básicamente nos estamos refiriendo, muchas gracias, al enfoque con que la administración tributaria despliega las funciones que le son encomendadas, ¿no? Las actividades que le son propias. Y más específicamente a ese desarrollo electrónico de las relaciones entre las personas en su calidad de administrados con la administración pública. Pero entonces, para responder un poco a qué nos estamos refiriendo, quisiera yo hacer una primera interrogante, ¿no? Hacer una primera pregunta. ¿Qué tan electrónicos somos? ¿No? Y con base en lo que nosotros respondamos a esta interrogante es que vamos a poder advertir un poco cómo está nuestro panorama. Bueno, en una primera aproximación podemos ver que actualmente tenemos la posibilidad como contribuyentes de realizar un sinnúmero de trámites electrónicos ante la administración tributaria, ¿no? Como pues darnos de alta en el RFC, obtener nuestra firma electrónica, ¿no? Que ahora se llama e-firma, tener un buzón tributario, presentar nuestras declaraciones de impuestos, expedir comprobantes fiscales, generar facturas electrónicas y los respectivos archivos XML, presentar avisos de cambio de domicilio, de disminución de obligaciones, presentar las famosas DIOTS, hacer consultas tributarias, solicitar nuestra devolución de impuestos, agendar una cita en las oficinas del SAT. Es decir, existe todo un gran cúmulo de trámites que los contribuyentes ya podemos realizar gracias al Internet. Y desde luego, todas estas bondades del Internet también han sido aprovechadas para llevar a cabo las funciones que le son propias a la administración respecto de las actividades de gestión y control de los tributos, ¿no? Y en este sentido destacan en nuestro país pues la introducción en años recientes de varias medidas de recaudación y de fiscalización, entre las que podemos encontrar pues la implementación de la revisión electrónica, de la contabilidad electrónica, de los FDIs. Muchas gracias. La obligación de las instituciones financieras de reportar sobre ciertos depósitos en cuentas bancarias, los acuerdos de intercambio automático de información con otros países y más recientemente la publicación en marzo del año pasado de la ley FinTech, ¿no? Que, entre otras cosas, bueno, tiene como propósito, pues, potenciar la inclusión financiera mediante la banca móvil y también hacer una regulación básica sobre el uso de las criptomonedas. Entonces, bueno, si miramos a todas estas posibilidades, la respuesta a la primera pregunta que les lancé sería un sí, ¿no? En México somos electrónicos, ya existe toda esta posibilidad en nuestro país. Sin embargo, del otro lado de la moneda tenemos los siguientes datos, que son además datos muy crudos, ¿no? Solamente tenemos que 6 de cada 10 mexicanos son usuarios de Internet, lo que representa más o menos un 47% de la población. Entonces, aquí les traje en esta diapositiva también algunos otros datos interesantes que publica el INEGI en su encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, que fue una encuesta realizada en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, más o menos condensé algunos de los datos que me parecen más importantes en este sentido, ¿no? En primer lugar,
que del total de la población en México, de los 124 millones de habitantes que somos, 71 millones somos usuarios de Internet. De aquí, solo 17.4 millones de hogares disponen de este servicio de Internet. Hay un dato positivo, 8 de cada 10 personas cuentan con un celular inteligente, eso quiere decir con la posibilidad de conectarse a Internet. Esto no quiere decir que necesariamente el usuario tenga Internet, simplemente que tiene ese dispositivo inteligente, ¿no? 50 millones de personas utilizan la computadora. Un 45% de los hogares mexicanos disponen de una computadora y el dato, digamos, más positivo, más feliz, que es el último, no sé si lo alcancen a ver, es que un 93% de los hogares cuentan con un televisor, con una televisión, ¿no? Entonces, bueno, este es un dato feliz, les digo, porque nos habla de dos cosas. En primer lugar, pues porque se confirma, ¿no?, la televisión como el bien tecnológico de mayor penetración en nuestro país, y dos, pues que en principio esto nos hace presumir que el 93% pues tiene acceso a la energía eléctrica, ¿no?, con lo cual pues ya sería un avance. Sin embargo, pues digamos, todos estos datos no son tan homogéneos cuando uno los analiza, ¿no? Digamos que hay ciertas disparidades al interior de nuestro país, ¿no? Mientras que algunos estados, ¿no?, la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Sonora, tienen un promedio de un 70% de hogares ya conectados a Internet, pues tenemos algunas otras disparidades en otros estados, ¿no?, donde, por ejemplo, en Oaxaca solamente es de un 20%, o, por ejemplo, en Chiapas solamente es de un 13%, ¿no?, en donde 1 de cada 7 hogares cuenta con conexión a Internet. Entonces, como les decía, estos son datos duros, pero que nos revelan que existe sí una implementación del desarrollo digital, pero que es una implementación pues totalmente asimétrica. Entonces, aquí la pregunta es, nosotros, ¿cómo podemos exigir, ¿no?, que los contribuyentes realicen sus facturas electrónicas por Internet cuando tenemos a más de la mitad de la población que no cuenta con conexión a Internet, ¿no? Entonces, así vemos cómo es que en gobiernos anteriores hemos articulado todo un sistema de gestión electrónica que solamente puede cumplir un 47% de la población, ¿no? Y hemos condenado a ese 53% restante a que se quede excluido y desconectado de Internet. Pero además, el 47% que sí puede cumplir, que sí tiene conexión a Internet, aunque él quiera cumplir electrónicamente, no puede hacerlo por lo complicado que resulta el cumplimiento de las obligaciones tributarias en nuestro sistema mexicano. El sistema, por ejemplo, el sistema actual de facturación electrónica simplificada es que no es simple, no simplifica, al contrario, justifica la contratación de asesores contables, de intermediarios, de contadores, ¿no?, que nos ayuden, que nos releven de tener que cumplir con estas pesadas cargas, ¿no?, como contribuyentes. Entonces tenemos un panorama, pues digamos que estamos en el peor de los mundos, ¿no?, porque tenemos a unos que no cumplen porque no pueden, y a otros que, aunque pudiendo cumplir, no pueden por lo complicado que resulta. Y en esto les traigo también otro dato muy interesante del índice de complejidad financiera de 2018, de abril del año pasado, en donde se revela que México ocupa el lugar número 9 a nivel global de las jurisdicciones fiscales más complejas. Entonces, fíjense ustedes qué dato tan interesante viene a ser todo esto cuando lo conjugamos con este panorama de acceso a Internet. Entonces, como vemos, estas, digamos, asimetrías de la implementación del desarrollo tecnológico, pues también se aprecian desde la perspectiva ciudadana. Pues creo que ya no avanzó. Aquí está, desde la perspectiva ciudadana. Y también desde el marco tributario, desde el primer punto, ¿no?, desde la perspectiva ciudadana. Dejen compartirles que formo parte de una línea de investigación institucional que se llama Derecho y Economía Informal, que es coordinada por la doctora Gabriela Ríos en este instituto. Y como parte de este proyecto se levantaron diversas encuestas a profundidad a diversos pequeños contribuyentes, específicamente aquellos que se dedican al negocio de estéticas y peluquerías en la Ciudad de México. Y es sorprendente ver que la mayoría
de estas personas, de los encuestados, perciben el cumplimiento de las obligaciones tributarias como algo extremadamente complejo, ¿no? Y pese a que incluso muchos de ellos tributan en el régimen de incorporación fiscal, ¿no? El famoso RIF, que en principio está llamado a ser pues un régimen fiscal más bondadoso, más accesible, más asequible en cuanto a su cumplimiento, ¿no? Pero pues vemos que no es así, porque como un dato curioso, esto se los comparto aquí, hemos encontrado que estos pequeños contribuyentes prefieren recurrir más a sus redes familiares y de amigos para llegarse de información y hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias que a las propias autoridades fiscales, ¿no? Entonces, por eso les digo, esta percepción del desarrollo pues tiene todas estas asimetrías. Y también otro punto que nos ayuda, digamos, a corroborar esta idea de la percepción, pues lo podemos incluso contrastar con las medidas que les decía al principio de la revisión electrónica, el buzón tributario, la contabilidad electrónica, etcétera. Desde su implementación, todo este tipo de medidas, pues digamos, no estuvieron exentas, ¿no?, de un cuestionamiento respecto de las cuestiones meramente técnicas, como desde la protección de los derechos del contribuyente. Y esto pues también evidenció esa reticencia que también existe en el mexicano de hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones a través de medios electrónicos. Y para muestra está pues el cúmulo de cientos de recursos de amparo que fueron conocidos por diversos tribunales del Poder Judicial de la Federación en relación con el envío de la contabilidad electrónica en la página del SAT, el uso del buzón tributario y las revisiones electrónicas. Mismos recursos que dieron lugar a que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinara la suspensión con carácter general de dichas obligaciones y declarara inconstitucionales ciertos aspectos de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, derivado de ello, posteriormente el Ejecutivo Federal presentó un paquete económico en 2017 que hizo que se incorporaran ciertas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, un poco para subsanar todos estos vicios. Entonces, les digo, estos datos también nos muestran cuáles son las brechas, los complejos, los claroscuros, los obstáculos que tenemos que enfrentar para que nosotros podamos hablar realmente de una digitalización de la administración tributaria. Pero les decía, estas asimetrías también se observan desde el punto de vista de cómo está configurado nuestro marco jurídico tributario, ¿no? Es decir, aquí no se ha avistado un esfuerzo integral para avanzar en esta ruta. A la fecha, al día de hoy, no ha habido una reforma integral de carácter legislativo ni a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ni mucho menos al Código Fiscal de la Federación, que incorpore, como se ha hecho en otros países, la regulación de un procedimiento administrativo electrónico, estableciendo pues diversos aspectos desde su uso, ¿no? A lo mejor distinguiendo, como se hace en otros países, un uso obligatorio y un uso potestativo, obligatorio para las empresas, potestativo para personas físicas, ¿no? Cuestiones como el acceso, identificando pues datos como el registro, cooperación, interoperabilidad, notificación electrónica, copias electrónicas, etcétera. Es decir, parece que por lo menos en materia de contratación pública, como nos decía la maestra Beatriz Camarillo, pues se ha avanzado un poco más o menos en esta reforma, porque al menos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo único o lo último que hemos tenido en cuanto a digitalización ha sido pues la reforma contenida en el artículo 19º transitorio, ¿no?, en la cual se introdujo pues esta evolución, este cambio, esta transición a la televisión digital terrestre. Pero digamos, salvo eso, es que no hemos tenido algún otro avance al respecto. Entonces les digo, bueno, y en el Código Fiscal, pues estos visos, estas pinceladas que se dan de lo que les digo, pero no una reforma de carácter estructural, no una reforma de carácter integral que apueste, como yo les decía, por la digitalización de la administración tributaria como un nuevo paradigma de gestión pública gubernamental. Entonces, por eso, y ya pasando a la segunda parte para que no nos coma el tiempo, pues les decía, vamos a partir entonces de que lo primero que debemos hacer es considerar a la energía eléctrica y al acceso a Internet como parámetro básico del desarrollo, ¿no? Lo cual implica, pues sí, apostar por la innovación, por transformar la forma en que se hacen las cosas al interior de la administración pública, ¿no?, por nuevas políticas de innovación administrativas. Y desde luego esto también implica pues
hacerle la vida fácil al ciudadano, ¿no? Facilitar el cumplimiento de trámites, gestiones, obligaciones frente a la administración. Es decir, garantizar o intentar en la medida de lo posible asegurar que a nadie le resulte una carga administrativa poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Implementar procesos automatizados de cumplimiento que atiendan a las circunstancias personales del contribuyente. Como les decía, esto podemos hacerlo un poco distinguiendo lo que les decía. Sí, vamos a identificar a ese gran cúmulo de empresas que sí cuentan con los recursos para poder contratar, ¿no?, a un pool de contadores que les ayuden a estar cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Pero por otro lado, establecer un sistema verdaderamente fácil, ¿no?, para los contribuyentes de a pie, ¿no?, como nosotros, como los que estamos aquí, para poder cubrir con todas estas cargas. Porque además, digamos, hacer esta apuesta, que aunque sea de gran calado, digamos, esto facilitaría, por un lado, el control y la recaudación de los tributos y, desde luego, también permitiría, por el otro lado, pues que la administración tributaria pudiera hacer frente al control efectivo del fraude fiscal, ¿no? Y para ello también nos podemos valer de la tecnología, como es el famoso, muy llamado ahora blockchain, ¿no?, que permite hacer una trazabilidad de las operaciones, rastrear los flujos de efectivo y ver, pues, dónde están las anomalías en caso de que las haya. Y también, pues, esto ayudaría a reducir la economía informal. Por eso les digo que una administración tributaria electrónica se ajusta, creo yo, a estos objetivos de austeridad gubernamental, porque precisamente permite el ahorro de costes materiales y humanos y con ello, pues, digamos, conseguir tener en nuestro país una administración tributaria más racional, ¿no? Como ya lo comentaba el doctor David, sí, la austeridad busca reorientar el gasto público, reduciendo los gastos operativos del gobierno, y por eso mismo yo les decía, parto de esta idea de la teoría de la administración de recursos escasos, porque históricamente la administración pública siempre ha tenido que lidiar, siempre ha tenido que gestionar con recursos que son escasos. Nosotros pensemos, desde que la administración pública, cualquier órgano que nos imaginemos, tiene que decidir sobre el otorgamiento de una beca o hasta la concesión de una licencia para explotar una mina o para aprovechar el espectro radioeléctrico. Pero lo que no puede ser posible, ¿verdad?, es lo que mencionaba el doctor Cárdenas esta mañana, ¿no? Pensar que un 70% del presupuesto deba destinarse a pagar los costos de la burocracia, ¿no?, al pago de sueldos y salarios de los servidores públicos. Entonces, yo creo que muy en línea con lo que a lo mejor ustedes escucharon esta mañana de la doctora Pastora Melgar, ¿no?, de estos nuevos modelos, cómo ha ido evolucionando la administración pública, ¿no? Ella nos hablaba en específico de los modelos de la post-nueva gestión pública, en donde es el ciudadano, digamos, el centro sobre el cual gira o se concentran los esfuerzos de la administración. Yo creo que esto se ajusta precisamente a este tipo de modelos de la post-nueva gestión pública, ¿no? No es algo que está reñido. Entonces, por tanto, y esta es la idea que yo dejo aquí sobre la mesa y que comparto con ustedes, es que si de verdad queremos una cuarta transformación gubernamental, esta debe de alinearse necesariamente con la cuarta revolución industrial, ¿no? Transitar sobre la carretera del desarrollo tecnológico. Y por eso les reitero la idea de la energía eléctrica y el acceso al Internet, pues, como parámetro básico para el desarrollo, ¿no? Porque, pues, desde luego, yo creo que aquí nadie me podrá contradecir, la mejor forma de sumergir o mantener en el atraso a una población, pues es desconectándola de Internet, ¿no? Y esto, pues, va a ser finalmente la diferencia entre lograr una cuarta transformación o tener una transformación de cuarta. Muchas gracias. Agradecemos su interesante y reflexiva participación del doctor Israel Santos Flores, sin destacar que el doctor Israel nos habla sobre una administración electrónica, resaltando cifras de acceso a los servicios, que los porcentajes que nos presenta, que falta mucho para tener esta cuarta transformación donde todos los ciudadanos tengamos el mismo acceso a todos estos servicios. Entonces, falta mucho para trabajar. Muchísimas gracias, doctor Israel. Sin más, por el momento pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta para el doctor David Ulises. Si nos hace favor de contestarla, por favor.
Así es, nos hace favor de preguntar Eduardo Luna, ¿cuál es su concepto de Estado? Bueno, yo con todo gusto les contesto el mío, no sé si eso... yo concibo el Estado con un sentido humanista, es decir, si el Estado no es funcional operativamente para generar beneficios concretos, no está cumpliendo su fin. Y creo que la Cuarta Transformación, si bien no ha definido exactamente para ella qué es el Estado, yo empecé mi plática diciendo que hacía falta que la Cuarta Transformación hiciera un planteamiento de Estado, porque hablar del Estado es muy ambiguo. Podemos pensar en el Estado desde la perspectiva de Kelsen, un tema donde el Estado es el derecho, como podemos pensar en un Estado muy progresista, como podemos pensar en un Estado socialista. A mí me parece que el Estado, en su praxis, y el gobierno y las políticas que ellos ejerzan tienen que generar beneficios a la sociedad, porque son una organización que deben de atender en términos de la Constitución al bienestar de quienes conforman la soberanía nacional. Y me hace otra pregunta muy interesante, la cual me pregunta, el titular de la Secretaría de la Función Pública dice que el presidente es el Estado. ¿Usted qué opina de esto? La verdad es que no vi esa declaración, pero no sé, más allá de quién lo haya dicho, me parece muy claro, el presidente de la República, en el caso mexicano, no puede ser el Estado. Y quien considere eso, entonces sí está en contra de nuestra propia Constitución. El presidente de la República es el jefe del Ejecutivo. Yo creo que estos son de los temas quizás que estén a debate ahorita en Venezuela, tal vez, ¿no? Pero no aquí en México. Yo no lo he visto ni impulsado por la Cuarta Transformación, ni impulsado tampoco por nadie. O sea, no lo veo como un tema de debate, la confusión entre Estado y la figura presidencial. Pero sí vale la pena, como reflexión de esta pregunta y de esta intervención y de esta mesa, quizás analizar cuál es la perspectiva de Estado de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, doctor David Ulises. A continuación, les leeré una pregunta que va dirigida a la mesa en general para ver quién nos puede contestar, pero necesito que la maestra Aguilar Ortiz, quien está formulando la pregunta, nos las pueda aclarar porque no se entiende en la papeleta. Por favor. Es muy interesante venir a Jurídicas, ¿no? Por las preguntas muy profundas que ustedes realizan. Cuando yo vi esas noticias, pensé muy parecido a lo que usted dice y luego me contesté. A lo mejor ustedes dicen, pues ¿para qué te andas contestando así, no? Si entendemos que la Secretaría de Defensa Nacional es parte de la administración pública, entonces de ese perspectivismo, pues la administración está dentro de su objetivo, ¿no? Pero si entendemos que el ejército es un factor real de poder, empoderar más aún ese poder es un factor de riesgo. En síntesis, yo tengo la misma pregunta que usted y es un buen tema interesante de analizar. Agradecemos la respuesta que dio el doctor David Ulises.